Que se quede conmigo, se encuentra ya aquí el auditor del estado de Chihuahua, con el que vamos a platicar de muchas cosas que sé que tenemos que saber. Vamos a la pausa, regresamos. Son las 7 de la tarde ya con 33 minutos. Se encuentra conmigo Héctor Acosta Félix, quien es el auditor superior del estado de Chihuahua. Y la primera pregunta, para quienes no lo sepan, ¿qué es o qué hace un auditor? Bienvenido. Gracias, Dani. Muchas felicidades y mucho gusto en volver a verte. ¿Sí? También te extrañaba. Qué bueno que estás aquí. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es el auditor superior del Estado? Se puede decir que es el encargado del grupo de auditores que se encargan de revisar la forma en la que el gobierno gasta el dinero. Así de sencillo. Y cuando hablo de gobierno me refiero a gobierno en general en Chihuahua, tanto de gobierno del Estado como municipios, así como los tres poderes. Obviamente lo que no revisamos son los recursos del gobierno federal, porque así como hay un auditor superior en Chihuahua, también hay un auditor superior a nivel federal, que se llama auditor superior de la federación. Entonces ese funcionario es el encargado de revisar los gastos del gobierno federal y de recursos federales. Hay un montón de trabajo que has hecho en materia de fiscalización. Hay muchas estrellitas que se te pueden poner sobre ese respecto. Es la fiscalización que has realizado del estado de Chihuahua en nivel federal, pues ahora sí que un referente. Ha sido la primera vez de muchas cosas que no ocurrían, donde pasaba administración tras administración, donde teníamos un Congreso absolutamente ridículo, donde dejaba pasar todas las observaciones como si fuera agua de bajada en un caudal, ahora que está de moda la bronca del agua, y parecía que no había manera de detenerse a investigar qué ocurría con el dinero. Te ha tocado a ti que ya se hagan por lo menos señalamientos, observaciones, pero finalmente al ciudadano de a pie, ¿cómo le repercuten estas fiscalizaciones en lo que tendrá que ver con su bolsillo? Es decir, ¿cómo le podemos explicar a la gente tradicional que no se dedica a las finanzas que esto le beneficia finalmente al señor, a la señora de la tiendita, al papá, al adulto mayor? ¿Cómo? Bueno, muy interesante la pregunta y me da oportunidad de explicar esto precisamente, cómo poder verse reflejado en la vida cotidiana de un ciudadano común y corriente. Podemos decirlo de la siguiente forma, con ejemplos específicos. Si nosotros revisamos cómo se gasta el dinero del gobierno, nosotros tenemos que vigilar que ese gasto se realice conforme a la norma, es decir, que se realice legalmente, que no se desvíe, que no se lo roben, ¿sí? Y te voy a poner 3 ejemplos muy concretos. Derivado de la fiscalización, se presentaron denuncias penales en contra de funcionarios públicos que no administraron bien los recursos. Voy a ponerte 3 casos, decía. El primer caso, estamos hablando de un presupuesto que estaba destinado al otorgamiento de más de 200 becas para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, que una funcionaria se le hizo fácil tomarlos y aparentar que los había entregado a los estudiantes y realmente esto no había sucedido. Entonces estamos hablando de 250,000 pesos que eran para estudiantes de escasos recursos. Nosotros vamos, hacemos la auditoría, se detecta, se presenta la denuncia y la servidora pública terminó en la cárcel y tuvo que regresar esos 250,000 pesos que hoy están volviéndose a presupuestar para llevarlos a los estudiantes que se lo merecían. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo muy claro de cómo nuestra actividad sí repercute en el ciudadano común y corriente. Segundo caso, hay otra denuncia donde se detecta que en la propia Auditoría Superior del Estado, lamentablemente, se utilizaron recursos públicos para pagar viajes privados a Miami, a Cancún y a San Francisco, por un total de un poco más de $500,000 de pesos. Se lleva el juicio a través de la Fiscalía, quien presentó la denuncia, fuimos la Auditoría Superior del Estado, pero quien la presenta como Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, igual se detiene al servidor público, se procesa, se le sentencia por 2 años y se le hace que reponga, ¿sí? que haga una indemnización por ese total de más de $500,000 de pesos. Tercer caso, en la misma Auditoría Superior del Estado, supuestamente se contrata a una empresa para que realice unos cursos de capacitación que nunca se realizaron y que costaron más de $5 millones de pesos. Caray. ¿Sí?
más de 5 millones de pesos. Esos 5 millones de pesos que pudieron haber sido destinados a un presupuesto de cualquier otra cosa que directamente tuviera que ver efectivamente con cuestiones que le benefician directamente al ciudadano común y corriente. Se detiene al servidor público, se le sentencia y también se le hace que regrese esos más de 5 millones de pesos que se detectó que desvió. Y así como pues hay por lo menos otras 39 denuncias que hemos presentado, denuncias penales que hemos presentado en estos 18 meses de trabajo, denuncias penales. En materia administrativa, que ahí se trata de un procedimiento distinto, pero que también lleva como fin sancionar al servidor público y hacer que regrese lo que desvió o lo que dañó. Ahí se han presentado 192 denuncias. Ok, sí. Llevas un buen récord de trabajo hecho, pero nos pregunta el señor Juan Carlos Pérez, ¿quién auditaba en los tiempos de César Duarte? ¿Quién auditaba? Bueno, había un titular nombrado por el Congreso, también fue el primer auditor superior del Estado. ¿Qué pasó sin pena ni gloria? No fue el primero, fue uno de los primeros auditores superiores del Estado, que lamentablemente en ese momento se encuentra sujeto a varios procesos penales precisamente por el desvío de recursos, el presunto desvío de recursos como los que acabo de mencionar. Así es. Hay una cuestión que tú has venido a platicar en estos micrófonos cuando ha pasado el tiempo y mucha gente te está escuchando en este horario por primera vez, pero lo has repetido en varias ocasiones que te he invitado a estos micrófonos y me platicabas de algún proyecto que tenías para que los municipios pudieran en tiempo real o lo más acercado a esta opción, ir subiendo, poner en disposición todo lo que tuviera que ver con finanzas municipales, que es a veces el último lugar en donde se facilitan las herramientas financieras para que el resto de la población conozca qué es lo que hace el municipio con su dinero. Ahorita, platícame cómo vas en ese sentido que tenga que ver con las finanzas municipales. Bueno, me da mucho gusto saber, primero, tú fuiste la primera periodista que me entrevistó después de ser designado auditor superior del Estado. Entonces, casi te robé del Congreso. En aquel entonces no podía hablar más que de lo que quería hacer. Así es. 18 meses después ya estamos hablando de cosas que se están concretando y de resultados. En relación con lo que me preguntas, el día de mañana se va a publicar en el periódico oficial del Estado, y esta es una primicia porque no se ha anunciado tampoco. ¿Ves por qué te traigo? Me encanta que hagas eso. Un sistema de información financiera que le va a permitir a los municipios y al gobierno del Estado subir a través de una plataforma electrónica sus resultados del ejercicio de presupuesto trimestral. Con esto vamos a entrar a la época o a la etapa de no más papel. La Auditoría Superior del Estado cada 3 meses y cada año se llenaba de documentaciones de cajas y cajas de información financiera de municipios y de organismos estatales, en los cuales nos presentaban lo que se denomina la cuenta pública, es decir, el resultado del ejercicio presupuestal y de los ingresos de los propios municipios y del Estado que se nos ponían a la vista para que nosotros los auditáramos, pero todo esto era en papel, eran cajas y cajas, toneladas de papel que llegaban siempre a la Auditoría Superior del Estado. Entonces, a partir ya del siguiente trimestre y derivado de esta publicación que hacemos mañana, esta información se va a poder presentar electrónicamente. Bueno, no solamente se va a poder presentar, se deberá presentar electrónicamente. Entonces, modernizamos el sistema, abatimos recursos que se destinan a la compra de papel para efecto de presentar la documentación y adicionalmente hacemos que la información esté más accesible para efectos de revisión en general y de auditoría por parte de nosotros como Auditoría Superior del Estado. Hay cuestiones que yo te he preguntado cada vez que accedes a que te entreviste y tiene que ver con el hacer una denuncia, una observación que termine en cárcel para un funcionario público o que termine en tener que resarcir económicamente daños de 100,000 pesos, de miles de pesos, pues a veces se me antoja que no es una tarea fácil y te he preguntado si te han amenazado, si ha tu integridad corrido algún tipo de peligro. ¿Qué me dices hoy? Te puedo decir que a lo largo de mi
se puede decir, de mi carrera en este tema, que tengo aproximadamente 20 años. Porque no eres ningún improvisado. 20 años en el tema de fiscalización. Ha habido mensajes, ha habido presiones, ha habido intentos de convencerte de que lo que uno está planteando no tiene la razón, porque nos enfrentamos a poderes económicos y políticos muy importantes. Los responsables que nosotros llevamos ante un tribunal no es un delincuente común y corriente. Así es. ¿Sí? Son personajes que en muchas ocasiones tienen influencia en medios de comunicación, tienen influencia social, tienen influencia económica, que en muchas ocasiones tienen posibilidad de construir una imagen en la que parecieran perseguidos políticos, cuando realmente lo que sucede es que simple y sencillamente se les está llevando ante tribunales para que respondan por decisiones indebidas que tomaron durante el ejercicio del cargo. Entonces, un auditor que se dedica a esto siempre está sujeto a estas no solamente presiones, sino también insinuaciones y tentaciones de querer cooptar a quien está fiscalizando, ¿sí? Y los recursos que revisamos son muy cuantiosos. Los recursos de las entidades paraestatales del Estado, de los propios poderes, de los municipios, pues son recursos muy importantes que hacen mover muchas conciencias para efecto de que cuando estás avanzando, pues no haya hay más bien quien se deja convencer para empezarle a pegar desde el punto de vista público a los auditores con el propósito de disminuir pues ese esfuerzo que se está buscando para efecto de llegar a resultados como los que estamos presentando. Que estás presentando. Hay más preguntas, faltan 15 minutos ya para las 8 de la noche. Estamos platicando con Héctor Acosta Félix, quien es el auditor superior del Estado de Chihuahua. Nos vamos a ir a una pausa. ¿Tiene preguntas? Es ahorita 432-3003 y al 363-2021. Estamos de regreso cuando son ya 13 minutos para las 8 de la noche. Estamos platicando con Héctor Acosta Félix, quien es el auditor superior del Estado, y hay mucho que tiene uno que aprender. Estamos en tiempos en donde para todo escuchamos la palabra transparencia, para todo escuchamos la palabra fiscalización, escuchamos temas de licitaciones, temas de cambios que vienen desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales, pero el que primero empezó a hablar de esos temas en Chihuahua y que a veces no se le entendía, no se le comprendía muy bien, fue precisamente el hombre que tenemos aquí con nosotros. Y yo le quiero preguntar, porque acaba de presentarlo, su informe de avances, ¿cuáles son estos? ¿Qué es lo que te tiene más satisfecho, Héctor? Bueno, como decía hace un momento, Doani, fue el primer espacio en el que estuve platicando y hablábamos mucho de lo que pretendíamos hacer. Entonces, hoy que ya presentamos el primer informe de avances, que de acuerdo con la nueva ley se tiene que presentar en el mes de julio, damos a conocer pues que no hay comparación entre los resultados que se venían teniendo en toda la historia en la auditoría en comparación con estos 18 meses. Estoy comparando 11 años de existencia de la auditoría contra 18 meses. Por ejemplo, en el tema de denuncias, en materia de denuncias administrativas, se habían presentado 8 denuncias administrativas en toda la historia. En 11 años. 8 denuncias contra servidores públicos estatales. Nosotros hemos presentado más de 200 denuncias contra servidores públicos estatales. En 18 meses. En 18 meses. 8 en 11 años contra más de 200 en 18 meses. En 18 meses. En materia penal, en toda la historia se han presentado 30 denuncias penales, ¿sí? Nosotros hemos presentado, en 11 años se han presentado 30 denuncias. Okay. Nosotros en 18 meses hemos presentado 39 denuncias. Okay. Y hemos obtenido ya 3 sentencias condenatorias, que son las que te describí al principio de la entrevista. Hicimos un ejercicio para preguntar, para compararnos cómo andábamos en relación con otros organismos semejantes en otros estados de la República. Y fue muy interesante, porque nos contestaron 25 estados, organismos semejantes al nuestro, auditorías también superiores del Estado. En toda su historia, solo 2 estados de la República tienen sentencias condenatorias por el ejercicio de fiscalización en contra de servidores públicos. Sinaloa, que tiene 2 casos, y San Luis Potosí, que tiene 1 caso. En toda la historia de esos organismos,
Vuelvo otra vez a recalcar, nosotros en 18 meses ya tenemos 3 sentencias condenatorias. La Auditoría Superior de la Federación tiene 13 en toda su historia, son 20 años. La auditoría se creó en el año 2000, la federal, y solamente tiene 13. Nosotros en 18 meses llevamos ya 3, y creo que van a irse sumando, porque a diferencia de otros organismos estatales, nosotros no presentamos solo la denuncia, sino nos mantenemos en presencia permanente con los ministerios públicos para llegarles las pruebas y para poder armar los expedientes y armar los argumentos para obtener las sentencias. Es decir, le da seguimiento. Completamente, seguimiento hasta tener una sentencia. Okay. ¿Sí? Se preguntaba al principio también, ¿y esto cómo repercute en la vida común y corriente del ciudadano a pie? Del ciudadano? Ajá. Pues yo creo que en uno de los principales reclamos que ese ciudadano le tiene a los políticos y a los servidores públicos en general, claro, que combatan la corrupción. Cuando se preguntaba que qué hace la Auditoría Superior del Estado, audita. ¿Cuál es el propósito de auditar? Uno, nada más, combatir la corrupción. Y al combatir la corrupción lleva inmerso el combate a la impunidad. ¿Qué es la impunidad? Que un servidor público realice un acto de corrupción y que no sea sancionado. Ese es el peor mensaje que puede existir y que puede enviar alguien que está dentro del gobierno hacia otro que va entrando. Puedes hacer cualquier cosa, no te van a detectar, y si te detectan no te van a sancionar. Esa es la mayor invitación y el mayor daño que se le hace a la sociedad cuando tenemos servidores públicos que piensan que no va a pasar nada con las irregularidades que cometen. Eso, y en todos los sentidos, eso es una de los grandes agujeros negros que tenemos en el país en el tema de seguridad en todos los niveles, la impunidad precisamente. Digo, nos acabamos de ver cuando iniciamos este informativo un montón de ciudadanos que terminan golpeando a quien los quería asaltar porque saben que si se le deja a la justicia pues probablemente no le pase nada. Pero bueno, hay una nueva ley que ya está en vigor. ¿Qué necesidades, qué cambios, a qué obliga la auditoría? ¿Cómo la ves? Platicábamos antes, cuando iba a entrar en vigor, ya está en funciones. Sí. El cambio principal es que le da una verdadera autonomía técnica a la Auditoría Superior del Estado. ¿Por qué? Porque antes de esta ley, todavía hasta el año pasado, terminábamos nuestras auditorías, concluíamos con resultados de probables responsabilidades de servidores públicos, y este resultado se iba al Congreso, y entonces el Congreso decidía si consideraba que eso que nosotros detectamos valía la pena que se convirtiera en una denuncia, y estábamos supeditados a esa decisión del Congreso. Entonces este proceso desapareció, y afortunadamente ahora los resultados de las auditorías van a ser determinados exclusivamente por la Auditoría Superior del Estado, y las denuncias presentadas sin tener que consultarle al Congreso si es procedente o no procedente presentar una denuncia. Que ahí te voy a detener porque es algo que seguramente no dirás, pero para la gente que nos escucha a lo mejor no alcanza a entender qué significa el haber retirado al Congreso de este proceso, lo que hacía el Congreso, que es bien sabido por todos los ciudadanos, son una bola de personas que en el mejor de los casos no saben leer o no comprenden lo que leen, que brillan por su ausencia cuando no llegan a faltar, y que cuando alcanzan a leer algo como no lo entienden, o porque ya los compraron, o porque son personas que no se preocupan realmente por el ciudadano que les dio el voto, dejan pasar, lo decía yo ahorita, como agua todas las denuncias que hacían, y no es tu caso, me imagino que es el caso que pasa en todo el país. Los congresos del Estado se sienten tan importantes, con tantas cosas que resolver, que aquello en lo que tienen que poner atención, como las observaciones de la auditoría, las dejaban pasar sin observaciones, sin hacer la chamba que tenían que hacer, y me imagino que era muy frustrante. Gracias a este cambio ya puede la auditoría, que a eso se dedica, esa es su chamba, a poder llevarlo, como lo dices, a un expediente que llegue incluso a una sentencia. Utilizaste una palabra clave que es frustración, lo frustrante que era. Imagínense, quienes nos están escuchando, a un auditor que va a un municipio en la sierra con todos los peligros que tiene en muchas ocasiones el acudir a lugares lejanos, a acudir a lugares que tienen ciertas condiciones de inseguridad, y que van a vigilar la aplicación de los recursos, que en muchas ocasiones esos recursos pues están vigilados inclusive por los grupos delictivos de la región, y resulta que se detecta una irregularidad. El servidor público tiene la fortaleza de confirmarla, detectarla, investigarla y armarla para poderla presentar en un expediente.
Y llegaba al Congreso y en el Congreso le decían pues que simplemente su observación no pasaba. ¿Qué cosa? ¿Sí? La frustración era enorme y así permaneció la auditoría durante pues toda su existencia. Entonces este cambio es fundamental porque aparte nos va a permitir tener resultados más rápidos. Antes de que termine diciembre, nosotros tenemos que dar a conocer todos los resultados de las auditorías que llevamos a cabo a la forma en la que se gastó el dinero durante 2019. Okay. Para darse una idea nada más, hoy todavía estamos esperando algunas cuentas, algunos resultados de la fiscalización de 2018 que no ha sido aprobado por el Congreso. De hecho, son 16 cuentas. Entonces, ese proceso termina y hoy la auditoría va a tener que presentar todos sus resultados en el año inmediato posterior a que se realizaron los gastos por parte de los municipios y del gobierno del Estado. Híjole, me quedan 2 minutos para concluir esta entrevista. Yo tengo que preguntarte cómo los trató la pandemia, qué fue lo que más les afectó como Auditoría Superior del Estado y cómo han tenido que readaptarse a esta nueva pues realidad en la que tienen que operar. Mira, Doani, obviamente como a todos nos afectó y nos está afectando, suspendimos 3 meses las visitas a municipios para las auditorías y a los propios entes que auditamos en gobierno del Estado y el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Esto obviamente hace que se nos limite algo que nos estaba dando mucho resultado, que era la visita a los proveedores del gobierno, municipales y estatal, que nos permitía ver si lo que se había comprado, se le había comprado a una empresa que existe, se había comprado a un precio correcto y con la calidad de los bienes que corresponde. Entonces eso solamente lo puedes hacer si vas al campo. Y entonces eso se ha visto limitado y nuestras auditorías van a tener ahora esas limitaciones para este año. Segundo, el también haberse recortado los plazos nos hace que tengamos auditorías con menos profundidad porque recortamos plazos. Y adicionalmente, para positivo, es que estamos desarrollando tecnologías de información electrónica para efecto de poder auditar más vía remota, más a través de sistemas informáticos que presenciales. Y eso permitirá que no haya tanto contacto entre auditor y auditado y permitirá también eficientar los trabajos. Entonces eso también llegó para quedarse, como está sucediendo en todos los ámbitos productivos del país, y eso es quizás algo positivo. Pero por el otro lado, pues lamentablemente la profundidad de nuestras auditorías sí se está viendo afectada. Aunque tenemos ya algunos resultados interesantes que dar a conocer cuando sea el momento al Congreso del Estado y automáticamente a la ciudadanía. Es decir, que a pesar de toda la lejanía que se está poniendo, ¿qué tan mal estarán hechas las cosas para que aún así las noten? Pero bueno, a Héctor Acosta Félix, auditor superior del Estado de Chihuahua, gracias por esta entrevista y espero pronto tenerte aquí en una entrevista más profunda. Al contrario, gracias y un saludo a todos quienes nos escuchan. Soy Doani Domínguez Ortiz, le agradezco el enorme privilegio de su atención y le pido que se quede en la ventana del juicio y que me acompañe, si todo nos sale muy bien, el día de mañana. GRD Noticias, informativo vespertino.